¿Cuántas veces te has sorprendido pensando, ¿por qué algunos parecen hacerse ricos tan rápido mientras otros mueren endeudados? ¿Y si el secreto de la riqueza no está en el esfuerzo, sino en la frialdad? ¿Será que la justicia es solo una invención de los débiles para protegerse de los fuertes? Esas preguntas no son cómodas, pero ninguna verdad profunda lo es. Nietzsche escribió que el hombre es algo que debe ser superado. Maquiavelo, por otro lado, sugería, sin poesía, que el hombre no debe ser superado, sino manipulado. Y quizá tú ya estés cansado de ser manipulado. Te levantas temprano, trabajas duro, intentas ser una buena persona, pero los billetes siguen lejos, las deudas siguen llegando. Y la libertad, siempre prometida, nunca entregada. Lo que vas a escuchar aquí no es un manual sobre cómo ahorrar en tu café o crear una hoja de metas. Este video es un veneno dulce, una exposición cruda sobre cómo se juega el juego de verdad y sobre por qué tú tal vez ni siquiera has entrado al tablero. Vamos a hablar del camino más rápido hacia la riqueza, pero te advierto desde ahora, ese camino no es recto ni limpio. Está manchado de ambición, sangre simbólica y decisiones que harían llorar a tu abuela. Estás a punto de sumergirte en una filosofía de guerra, donde el dinero es solo el trofeo y el verdadero campo de batalla es la mente humana. Carl Jung decía que lo que no haces consciente se manifiesta en tu destino, pues hoy vas a enfrentar lo que está oculto, la lógica oscura detrás del ascenso rápido. Vas a descubrir que no siempre la victoria pertenece al más competente, sino al más estratégico, y más aún, que a veces lo que separa la pobreza de la riqueza es la disposición de no pedir permiso. Así que, si estás listo, cierra la puerta, apaga la luz y ven conmigo, porque lo que Maquiavelo empezó a escribir hace siglos sigue siendo el manual silencioso de quienes gobiernan el dinero y a las masas. ¿Quieres volverte rico? Entonces olvida todo lo que te enseñaron y escucha lo que nadie se atreve a decir en voz alta. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que existe algo invisible controlando el mundo? No hablo de conspiraciones baratas, sino de una especie de arquitectura secreta, donde ciertas personas, muy específicas, ya nacen más cerca de la línea de meta. Mientras tú te partes el lomo, ellos mueven las piezas. Mientras tú sobrevives, ellos planean. Y cuando por fin crees que avanzaste, descubres que siempre estuviste 10 casillas atrás. Maquiavelo entendió eso antes que nadie. Sabía que la política y el dinero no pertenecen a los justos, sino a los lúcidos, a los que comprenden una verdad brutal. No hay moral en el tablero del poder, hay estrategia. Los ricos, los verdaderamente ricos, no juegan el mismo juego que tú. Operan en otra dimensión. Mientras tú cuentas horas, ellos cuentan influencia. Mientras tú te ahogas en deudas, ellos dominan flujos de capital, de atención, de miedo. Puedes trabajar más, estudiar más, esforzarte hasta el límite de la cordura, pero nada de eso importa si no entiendes en qué campo estás jugando. El problema es que nos enseñaron a jugar como siervos. Nos dijeron, estudia mucho, sé honesto, trabaja duro, y eso no está mal, solo está incompleto, porque el juego no es justo y nunca lo ha sido. La riqueza en esa dimensión superior donde viven los poderosos no se conquista con sudor, se conquista con posición, con una lectura fría de los escenarios, con la capacidad de mover a otras personas como piezas sin que ellas se den cuenta. ¿Crees que llegaron ahí por suerte? Maquiavelo se reiría de tu ingenuidad. La suerte es una mujer y quien quiera dominarla debe tratarla con violencia, escribió. ¿Suena cruel? Tal vez, pero cruel en realidad es pasar toda una vida sirviendo a un sistema que nunca te dejará subir. Mira a tu alrededor. ¿Quién gana? ¿El esforzado o el estratega? ¿El hombre que trabaja 12 horas bajo el sol o aquel que convence a otros 50 de trabajar por él? ¿El emprendedor que copia un modelo probado y lo escala con velocidad o el genio creativo que muere con una gran idea guardada en un cajón? ¿Te das cuenta? El juego de los ricos no trata del esfuerzo. Se trata de apalancamiento. Ellos no usan fuerza, usan estructura, no venden horas, venden visión, no compiten, compran el tablero. Y aquí está el secreto que nadie te ha contado. Cuanto más intentas ganar un juego que no entiendes, más sirves como escalón para quien lo creó. La élite no tiene prisa. Siembra ideas, manipula deseos, construye necesidades. Tú crees que eliges lo que quieres, pero alguien ya decidió por ti y está lucrando con eso. Maquiavelo escribió para príncipes, no para el pueblo, porque sabía,
El pueblo quiere esperanza, el príncipe quiere control, el pueblo busca seguridad, el príncipe busca ventaja, y cuando empiezas a entender eso, algo cambia dentro de ti. Aparece una angustia extraña, un sabor amargo en la boca, la sensación de que siempre estuviste jugando en el lado equivocado del tablero, y sonriendo mientras tanto. Pero calma, esa angustia es una buena señal, es el nacimiento de la lucidez. No necesitas convertirte en un tirano, pero sí necesitas dejar de ser ingenuo. El juego está en marcha, con o sin ti, y los que están en la cima no piden disculpas por estar ahí. Aprendieron a pensar como generales, no como soldados. ¿Quieres riqueza? Entonces deja de jugar como un siervo, y empieza a pensar como quien quiere dominar el tablero. Porque en esa otra dimensión, donde los ricos realmente viven, quien duda desaparece, y quien actúa imprime las reglas. Antes de seguir con el contenido, ¿te has dado cuenta de que cuanto más te rompes, menos te respetan? El problema no está en sentir, está en dejar que eso controle tus actos. La mayoría vive como si fuera normal explotar, rendirse o justificarse, pero nada de eso genera respeto. Lo que sí lo genera es el control, la presencia y la frialdad de quien sabe exactamente quién es. Existe una forma real de desarrollar eso, y la explicamos en un video directo sin rodeos, solo lo que realmente funciona. Si quieres verlo, escanea el código en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Cierra los ojos por un instante e imagina una línea invisible que separa a dos tipos de seres humanos, los que ejecutan y los que mandan ejecutar. Esa línea no está trazada por títulos ni por talento, está trazada por algo mucho más antiguo y mucho más peligroso, la mentalidad de mando. ¿Has notado cómo el mundo está lleno de gente exhausta pero obediente? Personas que se levantan temprano, siguen reglas, entregan todo, y aún así no avanzan. Ellas son los trabajadores, y no hablo solo de obreros. Hay personas con traje y corbata, con MBA, con inglés fluido, que siguen siendo solo una pieza más al servicio de un sistema que nunca fue creado para enriquecerlas. Porque el trabajador, aunque sea elegante, vive bajo el mismo contrato silencioso, cambiar su libertad por un salario. Mientras tanto, en otro piso, a veces en el mismo edificio, a veces en un yate en alta mar, están los comandantes, personas que no producen con las manos, sino con la boca, con el nombre, con la idea, no corren, mueven, y por más paradójico que parezca, son justamente quienes menos sudan, los que más ganan. ¿Injusto? Depende del punto de vista. Maquiavelo jamás usaría esa palabra. Diría que el comandante entiende lo que el trabajador se niega a aceptar. El dinero no recompensa el esfuerzo, el dinero recompensa el poder. Y el poder no es gritar, es lograr que, incluso en silencio, los demás se muevan por ti. El trabajador pregunta, ¿cuánto me van a pagar? El comandante pregunta, ¿cuánto puede rendir esto si pongo a otros a trabajar por mí? Mientras uno cuenta las horas, el otro diseña sistemas. Mientras uno sigue órdenes, el otro dibuja organigramas. Y lo más trágico, la mayoría nunca se da cuenta de que está dentro de un juego de mando. Siguen creyendo que si trabajan más duro, si se muestran más leales, serán reconocidos. Pero mira a tu alrededor. ¿Quién asciende más rápido? ¿El esforzado que nunca falta o el audaz que sabe entrar al juego correcto en el momento justo? Maquiavelo fue brutalmente honesto. Es mejor ser temido que amado si no puedes ser ambos. Y lo que quería decir era simple. Si deseas mandar no puedes depender del afecto. Tienes que aprender a soportar la incomodidad de ser mal visto, envidiado, incluso odiado. Al fin y al cabo, los comandantes muchas veces parecen fríos, pero es ese hielo lo que los protege del calor desesperado de quienes necesitan aprobación para actuar. Y aquí viene la parte más incómoda. Todos tenemos un trabajador y un comandante dentro de nosotros. El problema es que, desde niños, nos entrenan solo para obedecer. Pide permiso. Espera tu turno. No cuestiones al maestro. No levantes la voz. Haz todo perfecto. Sin darte cuenta, te conviertes en un adulto disciplinado y pobre. Alguien que se enorgullece de su obediencia, mientras otros, menos educados, más osados, toman el trono. Pero, ¿y si empezaras a actuar como comandante antes de sentirte listo? ¿Y si te atrevieras a liderar incluso con miedo? ¿Y si dejaras de preguntar, ¿qué debo hacer? Y empezaras a preguntar, ¿quién puede hacer esto por mí? Esa inversión lo cambia todo. Sales de la cinta del cansancio y entras en la carretera del apalancamiento. Y no te equivoques, apalancar no es explotar,
es organizar el mundo a tu alrededor para que gire a tu favor. Los trabajadores construyen, los comandantes deciden qué se construirá, dónde, por quién y hacia quién irá la ganancia. Y tú decides, ¿seguirás siendo una pieza o empezarás a jugar como arquitecto? Porque al final la verdad que nadie te cuenta es esta. Quien manda puede que ya no sepa más, pero sabe mandar, y eso basta. Probablemente creciste escuchando que la lealtad es una virtud, que permanecer fiel a una empresa, a un jefe, a una idea, incluso cuando todo parece desmoronarse, es señal de carácter. Pero, ¿y si te dijera que en el juego del dinero rápido, esa lealtad ciega puede ser tu mayor debilidad? Sí, hay un tipo de lealtad que honra, pero hay otra, mucho más común, que encadena. Piénsalo bien. ¿Cuántas veces te quedaste en un lugar que ya no te servía? ¿Cuántas veces aceptaste menos de lo que valías solo para no parecer ingrato? ¿Cuántas puertas dejaste cerradas porque juraste lealtad a quien ni siquiera pensaba en ofrecerte una llave? Maquiavelo no tenía paciencia para ese tipo de romanticismo. Observaba el poder como un anatomista observa un cadáver, con frialdad, precisión y sin ilusiones. Y lo que vio fue claro. El mundo recompensa a quienes saben cuándo irse, no a los que insisten en quedarse. Escribió: un príncipe prudente debe preferir rodearse de hombres que piensen en su propio interés y que demuestren fidelidad cuando les convenga, porque así es como realmente funciona el mundo. ¿Cruel? Sí, pero no más cruel que ser usado durante años por una empresa que te reemplaza por un software, o por un jefe que te elogia en público y te ignora en silencio. La verdad es que los ricos, los verdaderamente estratégicos, no se atan por afecto, se mueven por lectura. Saben que todo vínculo tiene fecha de caducidad, que toda alianza es útil solo hasta el punto en que empieza a volverse un ancla. No traicionan, reevalúan, y cuando perciben que están jugando en un tablero demasiado pequeño, cambian de juego sin pedir disculpas. Mientras tanto, el demasiado leal muere abrazado a su propia promesa, esperando reconocimiento, aguardando gratitud, hundiendo lentamente con una sonrisa que parece más un pedido de auxilio. Mira, el valor frío no es ausencia de sentimientos, es la capacidad de sentir y aún así actuar según lo que la estrategia exige. Puedes amar a alguien y aún así cerrar la sociedad. Puedes respetar a un mentor y aún así superarlo. Puedes estar agradecido por una oportunidad y aún así rechazar el papel de secundario cuando estás listo para dirigir tu propia película. Pero ¿qué nos ata? La idea de que soltar es sinónimo de ingratitud, cuando en realidad es señal de madurez. Saber cuándo irte es una de las habilidades más rentables del siglo. ¿Cuántas fortunas se perdieron por quienes se quedaron demasiado tiempo en un mercado en declive? ¿Cuántos talentos se hundieron junto con jefes mediocres por lealtad emocional? ¿Cuántos visionarios abortaron sus proyectos por miedo a parecer desleales con quienes los ayudaron al inicio? El valor frío es esa voz que susurra en medio de la noche. Solo le debes algo a tu propio futuro. Y si eso suena duro, es porque lo es. Pero también es liberador, porque cuando finalmente entiendes que no tienes que cargar a todos sobre tus hombros, que no tienes que demostrar nada a nadie, que no debes fidelidad a estructuras que no evolucionan contigo, empieza a surgir un tipo de velocidad distinta, dejas de arrastrarte y comienzas a correr. Es en ese momento cuando el dinero y las oportunidades empiezan a reconocer tu fuerza, porque ahora ya no eres predecible, ya no eres el buenito. Ahora eres alguien dispuesto a cortar lazos, si es necesario, para no hundirte con el barco equivocado. Y el mundo respeta eso. Tal vez te odien, tal vez digan que cambiaste, pero en el fondo, incluso los que te critican, te envidian, porque la mayoría no tiene el valor de hacer lo que tú hiciste, priorizar la visión sobre el vínculo, la libertad sobre la lealtad, el futuro sobre el pasado. Maquiavelo lo sabía. Los príncipes que dudan en reemplazar aliados ineficaces por nuevas alianzas más útiles terminan perdiendo el trono. La cuestión es, ¿cuántos tronos has perdido por miedo a parecer ingrato? ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen magnetizar oportunidades mientras otras viven arrastrándose en círculos? No es suerte, no es solo talento, es psicología de mando. El ascenso en el fondo es un estado mental antes que un estado bancario. Y quien sube rápido no es necesariamente el más calificado,
sino el que piensa como si ya estuviera en la cima. Hay algo brutalmente realista en eso. Mientras la mayoría se aferra a dudas, dilemas y autocrítica, el rico, el estratega, tiene algo que la masa desprecia: convicción. Incluso cuando se equivoca, incluso cuando no lo sabe todo, incluso cuando está faroleando con una baraja incompleta. Y ahí entra Maquiavelo. Él no creía en un mundo guiado por verdades universales, sino por percepciones. Escribió: las personas en general juzgan más con los ojos que con las manos, pues todos pueden ver, pero pocos comprenden. Traducido, no importa lo que eres, importa lo que proyectas, y quien proyecta poder, confianza y destino, inevitablemente arrastra al mundo consigo. Eso es psicología pura. Ser percibido como fuerte activa un antiguo instinto tribal en quien te observa. La gente quiere seguir a quien parece saber a dónde va, aunque ese saber sea solo un teatro bien ensayado. Es incómodo admitirlo, pero la duda paraliza. La certeza mueve multitudes, mientras el pobre emocional vive diciendo: creo que no es el momento, no sé si va a funcionar, necesito estudiar más antes de empezar. El rico emocional ya está probando, fallando, aprendiendo y comenzando de nuevo. Y ese ciclo acelerado, esa ausencia de parálisis, es lo que lo impulsa hacia adelante. Lo que parece audacia muchas veces es simplemente insensibilidad ante el miedo común. Y aquí viene el detalle más cruel. Los que más dudan de sí mismos no son los menos capaces, son con frecuencia los más inteligentes, personas profundas, reflexivas, sensibles, pero que precisamente por ver tantas variables se bloquean. Mientras tanto, el impetuoso, el que ignora el exceso de análisis, ya avanzó 3 casillas. No por merecimiento, sino por velocidad emocional. Puedes estudiar todas las teorías, armar todos los planes, prepararte durante años, pero al final, si no actúas, serás superado por alguien con la mitad de tu talento y el doble de disposición para fallar en público. Y ahí habita la mayor paradoja psicológica del ascenso. Los que se sienten demasiado listos esperan demasiado. Los que se sienten poco listos actúan más y por eso ganan. Carl Jung decía que el inconsciente gobierna nuestra vida y nosotros lo llamamos destino. La mente que alimentas en silencio será la que determine tu cuenta bancaria dentro de 5 años. Si alimentas el miedo, te estancarás. Si alimentas la duda, vacilarás. Si alimentas la culpa, te sabotearás cada vez que estés cerca de la victoria. Pero si alimentas la osadía, aunque al principio sea pura actuación, algo empieza a cambiar. Las puertas que parecían cerradas comienzan a entreabrirse. La gente te mira diferente. Las propuestas llegan y, con el tiempo, hasta tu propia voz interna cambia de tono. Dejas de pensar como víctima y comienzas a pensar como arquitecto. Dejas de buscar permiso y empiezas a generar movimiento. La psicología del ascenso exige una decisión íntima. ¿Quieres ser amado o ser respetado? El amado busca aprobación, evita conflictos, se amolda. El respetado impone presencia, dice no, ocupa espacio. Los ricos lo saben. Por eso muchas veces parecen arrogantes, pero no es arrogancia, es certeza proyectada. Entendieron que el mundo no recompensa a los más amables, sino a los que tienen voz propia en medio del ruido. ¿Quieres subir rápido? Entonces empieza por dentro. Confronta tu miedo a equivocarte. Confronta tu deseo de agradar. Confronta tu creencia secreta de que no mereces tanto, porque el mundo no te está preguntando si lo mereces, está esperando señales de que ya decidiste ascender, y cuando decides no necesitas explicarlo, la propia realidad empieza a inclinarse ante ti. La riqueza, en su forma más cruda, es territorio conquistado, no se te entrega, la tomas, y quien diga lo contrario, o está mintiendo, o intenta mantenerte distraído mientras cosecha los frutos de tu ingenuidad. Maquiavelo jamás romantizó el poder. Para él gobernar, ya fuera un reino o un imperio de dinero, era ante todo un acto de guerra, no con espadas sino con estrategias, no con sangre sino con decisiones silenciosas que redibujan los mapas invisibles del mundo. Él escribió: la guerra es justa cuando es necesaria, y las armas son piadosas cuando la única esperanza reside en ellas. Y, en el contexto de la riqueza, esa guerra no se libra en el campo de batalla, sino en el campo de las decisiones que temes tomar. Estás en guerra, te guste o no. Cada día que agachas la cabeza, obedeces sin cuestionar o pospones tu visión. Es una trinchera cavada contra tu propia libertad. ¿Y qué nos enseñaría Maquiavelo si estuviera aquí hoy?
que el hombre que espera permiso para actuar ya perdió la ventaja, que quien espera ser elegido rara vez lo es, y que el verdadero jugador no juega para participar, juega para rediseñar el juego. La riqueza es guerra porque exige moverse en un mundo que recompensa la inercia, exige romper alianzas que ya no tienen sentido, exige decir no donde antes decías por favor, y sobre todo exige frialdad, frialdad para ignorar el ruido de las críticas, frialdad para actuar sin garantías, frialdad para aceptar que el mundo es brutal y que quien duda es devorado. Las estrategias maquiavélicas de la ascensión rápida tienen poco que ver con la maldad y todo que ver con la claridad moral. La claridad de que nadie vendrás a salvarte, de que el sistema fue diseñado para funcionar sin ti en la cima y de que, si quieres una corona, tendrás que construirla con las piedras que te lanzaron. Vamos a las tácticas. Ataca antes de estar listo. El momento perfecto nunca llega. Los que esperan la certeza mueren esperando. Maquiavelo diría que quien actúa antes de que los demás perciban el campo de batalla posee el elemento más valioso de todos, la sorpresa. Usa las alianzas como trampolín, no como jaula. Construye asociaciones, sí, pero nunca te conviertas en rehén de la gratitud. Si una alianza te limita, córtala, rápido, sin carta de disculpas. Los reyes no escriben cartas, firman decretos. Mantén el control de la percepción. Puedes estar cayendo por dentro, pero por fuera debes parecer inquebrantable. No por vanidad, sino porque el mundo responde a lo que proyectas, no a lo que sientes. Domina los flujos. El poder no reside solo en el dinero en sí, sino en lo que el dinero mueve. Atención, influencia, reputación. No necesitas millones en la cuenta para ser rico. Necesitas estar posicionado donde pasa el dinero. En los flujos, en los encuentros entre demanda y escasez. Y para eso se requiere visión y posicionamiento sin culpa. Ataca en silencio. No esperes validación, no esperes la luz verde, porque quienes dominan el juego actúan antes de que la multitud despierte. No preguntan, ¿qué opinan de esto? Actúan y luego ven al mundo correr detrás. ¿Y qué pasa cuando comienzas a usar estas estrategias? Primero te ignoran, luego te critican y después empiezan a observarte. Y de repente hay gente intentando imitarte. Es entonces cuando sabes, tu guerra silenciosa está ganando. Pero atención, cuanto más asciendes, más enemigos invisibles aparecen. Gente que desea tu caída, que te acusa, que intenta sabotear tus movimientos. Maquiavelo lo sabía, él advertía. Un príncipe prudente debe armarse siempre con dos cosas, leyes y fuerza. Traduciendo, ten argumentos pero también coraje. 10 inteligencia pero también presencia. Ten diplomacia, pero también audacia, porque el juego no es limpio, y no tiene por qué serlo. Quien se enriquece rápido entiende que la moral de los salones no siempre funciona en los campos de batalla, y a veces la diferencia entre un siervo y un comandante es simplemente esta. Uno esperó a que el escenario fuera favorable, el otro avanzó en la oscuridad. Entonces, la pregunta que resuena como tambor de guerra es: ¿cuántas veces has perdido territorio por vergüenza de tomar lo que era tuyo? Basta de pedir permiso. La riqueza no responde a súplicas. Responde a quien entra en el campo de guerra con los ojos abiertos y sin miedo a ganar. Llegaste hasta aquí, y eso ya dice mucho de ti. Mientras tantos abandonan el pensamiento profundo por la dopamina fácil del entretenimiento desechable, tú elegiste sumergirte, preferiste escuchar verdades incómodas, susurradas como quien conversa de madrugada con su propia alma. Hablamos de Maquiavelo, pero en realidad estábamos hablando de ti, de tu miedo a equivocarte, de tu cansancio de obedecer, de tu rabia silenciosa cada vez que un incompetente asciende y tú permaneces en el mismo lugar. La verdad es que la manera más rápida de volverse rico, como dijimos, no está en el sudor del siervo, sino en la frialdad del estratega. ¿Duro? Sí, pero quizá ya estés cansado de recetas dulces que solo sirven para endulzar la prisión en la que vives, porque la verdadera ascensión no trata solo de dinero, trata de identidad, de convertirte en alguien que actúa y no solo espera, alguien que habla y no solo repite, alguien que construye su propio trono, aunque sea con los escombros de las promesas que no se cumplieron. Y tal vez el primer paso hacia eso sea simplemente dejar de pedir disculpas por querer ganar. Recuerdo exactamente la primera vez que leía Maquiavelo. Era una madrugada insomne, de esas en las que el silencio parece gritar dentro de la cabeza.
No tenía dinero ni dirección y me sentía un impostor dentro de mi propia vida. Tomé un ejemplar viejo de El Príncipe, sin grandes expectativas, pero al pasar las páginas sentía algo romperse por dentro. No era un libro, era un espejo. Y me decía: estás perdiendo porque aún quieres ser aplaudido por quienes te usan. Esa noche no dormí, pero por primera vez desperté. Y si este video provocó en ti ese mismo tipo de incomodidad, entonces cumplió con su propósito, porque la incomodidad, esa comezón psíquica, es el primer síntoma de la transformación. Gracias por escuchar hasta el final, por no huir, por enfrentar. Y si ya entendiste que sentir menos no es frialdad, es poder, no te vayas sin ver el contenido completo. Solo haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para acceder ahora. Y ahora, claro, llega la parte más maquiavélica de todas, la petición de like, comentario y suscripción. Sí, el clásico ritual de la mendicidad digital. Pero mira, al menos aquí no te vendemos 7 pasos hacia la riqueza con gratitud y agua con limón. Aquí te damos pólvora. Así que si te gustó lo que escuchaste, apoya este video como quien apoya una rebelión silenciosa. Deja tu like, comenta con fuego en los ojos y suscríbete. O regresa al algoritmo de los bailes, tú decides. Y si este video te pareció intenso, lo que está apareciendo aquí en la pantalla te va a poner en jaque. Pero cuidado, no trae respuestas. Trae espejos, míralo bajo tu propio riesgo.